En esta oportunidad vamos a tratar las bases legales del sistema educativo venezolano. Iniciaremos mostrando el orden o jerarquía de cada uno de los instrumentos legales. Podríamos decir que forman una pirámide, encontrándose en la parte más alta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999. Es importante señalar que la misma es suprema y originaria. Originaria, ya que se establecen normas en el seno de la Asamblea Constituyente para elaborarla, y suprema, porque sobre ella no existe otra ley, y las demás leyes, resoluciones y reglamentos deben elaborarse a partir de ella. Ninguna ley podrá contradecir o modificar ninguno de los artículos que allí aparecen. En el segundo escalafón de la pirámide encontramos las leyes orgánicas. Para nuestro caso, tenemos la Ley Orgánica de Educación promulgada en el año 2009 y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente promulgada en el año 1998 y con una reforma del año 2007. Seguidamente tenemos las leyes especiales y los reglamentos. Para lo que nos ocupa, tenemos la Ley de Universidades del año 1970, aún vigente, producto que no se ha creado la ley especial que debe atender ese campo, y que según la ley debería haber sido promulgada un año después de la Ley Orgánica de Educación de 2009. También tenemos el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación del año 1986 y con su reforma del año 1999. La Ley para Personas con Discapacidad del año 2006 y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente del año 2000. Tanto el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación como el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente están totalmente vigentes, así lo dice en la disposición derogatoria, siempre y cuando no lo contradiga esta ley. Finalmente, y en la parte más baja de la pirámide, encontramos las resoluciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y sus circulares. Es importante señalar que estas últimas no pueden cambiar el espíritu de ninguno de los artículos de la ley arriba citada. Bueno, no deberían, jurídicamente hablando. Comenzaré citando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente el artículo 102, ya que es el primero que se refiere a la educación, no el único, pero engloba la parte principal del tema que nos ocupa. Este nos dice que la educación es un derecho, pero también un deber. Un derecho de todos y cada uno de los venezolanos, un derecho humano, y un deber del Estado de tipo social. También nos indica que es gratuita, obligatoria y democrática. Muy importante esto último, democrática. Más abajo, en el artículo, dice que debe fundamentarse en el respeto de todas las corrientes del pensamiento. Y en su parágrafo final, indica que además del Estado, debe participar la familia y la sociedad. Por ende, deben involucrarse estos en el proceso educativo. Antes de continuar, es importante aclarar que nuestro objetivo en esta asignatura es el estudiar el deber ser, mas no el ser, ya que sabemos que en algunos casos se hacen cosas que distan con lo que dice la ley. Vamos con la Ley Orgánica de Educación, específicamente el capítulo 5 de la Administración y Régimen Educativo, todo referente a la evaluación educativa. El artículo 44 nos dice cómo debe ser la evaluación y comienza que debe ser democrática, al igual que en el artículo 102 de nuestra Carta Magna, que es democrática. También nos indica que debe ser participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cual y cuantitativa, flexible, diagnóstica, formativa y acumulativa. Estas tres últimas
las formas de evaluación que conocemos, o más bien los tipos de evaluación, y los cuales debemos aplicar. En muchos de los casos se quiere omitir las dos primeras, es decir, la diagnóstica y la formativa, pero se ha de tener en cuenta que este artículo nos indica que deben hacerse. Este artículo también se refiere a cómo debe apreciar y registrar los aprendizajes. Se hace mención en el mismo que debe tomarse en cuenta las diferencias individuales, ya que cada estudiante es un ser diferente, al igual que los factores sociohistóricos. Esto debido a que en algunos casos se le da el mismo tratamiento a los estudiantes de la ciudad que los de las zonas aledañas, sin importar que tienen costumbres e intereses diferentes. Por otro lado, nos indica que debe valorar no solo el desempeño del estudiante, sino el desempeño del docente. Esto para los docentes que a veces se molestan cuando se les va a realizar alguna evaluación. En el parágrafo final se deja al órgano con competencia para dictar normas y procedimientos de evaluación, claro está, sin modificar el espíritu de este artículo. Pasaremos a revisar el articulado en cuanto a evaluación se refiere del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. Primero debemos aclarar que en este aparece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que hoy en día es el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto producto que el nombre del Ministerio con competencia en educación fue cambiado posterior a este reglamento. De la misma manera aparecen términos como primera y segunda etapa, media diversificada y profesional, entre otros, debido a lo indicado anteriormente y que hoy día se les llama de otra forma. Iniciaremos con el capítulo 5, referido a la evaluación. El artículo 87 es el primero que nos habla de la evaluación y que es importante señalar, ya que es el primero, y nos indica que el presente régimen tiene por objeto establecer las directrices acerca de la evaluación de la actuación general del alumno en los niveles y modalidades del sistema educativo. El 89 nos dice cómo debe ser la evaluación. Este es importante, ya que nos da la definición, como es el caso de continua. En algunos casos piensan que continua se refiere a evaluar todos los días. Si bien podemos ver, dice que se realiza en varias fases de las acciones educativas, antes, durante y al final de las mismas. También nos habla que debe ser integral y cooperativa y conceptualiza ambos términos. En el artículo 92 nos habla de los tipos de evaluación. Como futuros magísteres en evaluación educativa, es un punto que se debe tener claro, ya que es muy común encontrar docentes que confunden los tipos con las formas de evaluación. Además, observamos que está normado que debemos hacer dichos tipos de evaluación. En el numeral 1 nos habla de la evaluación diagnóstica, su finalidad y qué perseguimos con los resultados de esta. Y en su último párrafo dice claramente que no debe ser tomada en cuenta en la parte cuantitativa. El numeral 2 del mismo artículo se refiere a la evaluación formativa y nos habla también de su finalidad. ¿En qué momento se aplica? ¿Qué buscamos con los resultados de esta? Y al igual con la anterior, dice que no se debe tomar en cuenta cuantitativamente. Parece imposible, pero se ven planificaciones donde asignan a estos dos tipos de evaluación porcentaje de evaluación. Finalmente tenemos el numeral 3 y nos habla de la evaluación sumativa. Esta pareciera ser la más importante, por quienes todos se preocupan: docentes, estudiantes, representantes, familiares de los estudiantes, coordinadores de evaluación y pedagógicos, personal directivo, entre otros. Este numeral nos indica que determina el logro de los objetivos, no sé hasta dónde es cierto en la realidad, pero como indicamos antes, nos centraremos en el deber ser y no en el ser.
También indica las formas en que debe cumplirse. Lo más importante para esta asignatura es tener en cuenta que existe el artículo y que nos habla de los tipos de evaluación. En el artículo 94 de las formas y estrategias de evaluación, en este se aplica que las estrategias serán aplicadas mediante técnicas e instrumentos y nos indican cuáles, como es el caso de las pruebas escritas, que para algunos docentes, directivos e instituciones educativas pareciera ser la única forma de evaluar. Pero aquí se indica también trabajos prácticos de investigación, exposiciones, entrevistas, informes y mediante la observación. Este artículo nos permite alegar a coordinadores y directivos que pretenden que solo evaluemos a partir de pruebas escritas. Inclusive estos dicen en algunos casos que es obligatorio aplicarlas. En otros casos dicen que la ley manda por lo menos una por laxo. El artículo 95 se refiere a quiénes son los actores del proceso de evaluación. Y en el primer lugar tenemos al docente. Luego aparecen los consejos de sección, donde hacemos las famosas discusiones de notas, la dirección del plantel, los supervisores y los órganos con competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación. El artículo 96 abre el compás para que el Ministerio del Poder Popular para la Educación determine las competencias que tiene cada uno de los actores en el proceso de evaluación. Esto podría hacerse mediante resoluciones, inclusive circulares. Sin embargo, el artículo 97 indica quiénes participan en la evaluación del alumno. Tenemos el numeral 1, donde aparece que es el docente, quien aplica, guía, analiza, hace seguimiento, califica y registra los resultados. Es decir, es responsable directo de la calificación del estudiante. También indica este numeral que el docente debe tomar en cuenta los rasgos de la personalidad. Bueno, aquí está la respuesta para algunos docentes que preguntan por qué debe registrarse estos, que dónde dice que hay que hacerlo, que producto de esto se evalúa al estudiante más de un 100%, pero al parecer es que no llevan registros para tal fin y comienzan a inventar al final del lapso para cumplir con los requisitos. En el numeral 2 encontramos al alumno, quien participa también mediante la autoevaluación. Y dice que este valora el proceso, escúchese bien, valora, mas no califica. Dos términos diferentes que se acostumbra a tomar como sinónimos. En el numeral 3 tenemos la sección o grupo, quien evalúa, insistimos, no califica. Mediante la coevaluación, la actuación tanto de la sección como de cada uno de los estudiantes, siempre y cuando lo permita la actividad. En el párrafo final dice claramente que tanto la evaluación, autoevaluación como la coevaluación no se toman en cuenta para la calificación, solo para orientar el proceso. Es común observar que algunos docentes se reúnen con sus estudiantes y le preguntan ¿cuánto cree usted que tiene de nota en la asignatura o en determinada actividad? Y el estudiante le responde 18, por decir un número. Y con esto los docentes dicen que están haciendo autoevaluación. Bueno, debemos reflexionar al respecto. ¿Qué dice el artículo de esto? Allí en el parágrafo final dice los resultados de la autoevaluación y la coevaluación se utilizarán para orientar el proceso de aprendizaje. El artículo 99 nos dice cómo debe ser la evaluación, tanto en la primera o primaria como en media general y técnica. Allí nos habla de primeras etapas. Recuerden que hoy día, producto de la ley del 2009, se llama primaria. Y la tercera etapa
o media diversificada pasó a ser media general o media técnica. Aclara que en primaria debe ser cualitativa y por áreas del conocimiento, mientras que en media general y técnica será cualitativa y por asignaturas. Es importante reflexionar sobre aquello cuando se estableció que tanto en séptimo como en octavo se trabajaba con profesores integrales. Allí les dejo esa reflexión para ustedes. El artículo 100 viene a reforzar lo anterior, aunque cuando se elaboró este reglamento no era eso lo que perseguía. Hoy día, producto del artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación del 2009, así queda, ya que la tercera etapa de educación básica pasó a ser parte de la media general y técnica. A ver, unos artículos que crean mucha controversia en los consejos de sección, y es el artículo 101 y 101, que se refiere a la evaluación de la educación física y deporte. En este se señala que además de los objetivos, el docente, quien es el responsable de la calificación, como lo vimos en el artículo 97, numeral 1, debe tomar en cuenta la participación del alumno en cuanto a la participación, valga la redundancia, en competencias deportivas organizadas por instituciones oficiales. Es decir, que es el docente quien tiene que tomar en cuenta estos factores en su asignatura y no el consejo de sección. Es costumbre que los docentes de esta asignatura de educación física llevan al consejo de sección las constancias e indica que a los estudiantes le corresponden 2 puntos adicionales en la asignatura más baja, porque participaron en un evento deportivo representando bien sea la institución, el Estado o el país. Pues bien, este artículo lo dice claramente. Es el profesor quien debe aumentar la nota en su asignatura. Claro está, para que eso sea procedente, debe llevar el docente las constancias respectivas. El artículo 103, por lo contrario, hace mención al consejo de sección y dice que éste debe considerar la participación de los estudiantes en actividades culturales, científicas y artísticas que los estudiantes realicen en su tiempo libre y aclara que debe acordar ajustes en la calificación. ¿Ven la diferencia entre el artículo 100 y el 103? En resumen, el consejo de sección debe solo tomar en cuenta la participación en actividades culturales, científicas y artísticas, no en educación física ni en participaciones de tipo deportivo. Vamos a pasar a las modalidades del sistema educativo. Y tenemos el artículo 105, que nos indica que debe realizarse en función de los usuarios. Importante ver que la educación especial está dentro de las modalidades de este artículo, ya que es tema de estudio de nuestra asignatura. Por ende, debe darse atención especial. Este artículo también faculta al Ministerio del Poder Popular para la Educación a dictar medidas mediante resoluciones y circulares en cuanto a normas, procedimientos e instrumentos que así lo requieran. El artículo 106 nos conceptualiza lo que es el rendimiento estudiantil. Observemos que dice que el rendimiento estudiantil es el progreso alcanzado por los alumnos en función de las competencias, bloques de contenidos y objetivos programáticos propuestos. El artículo 108 viene a ampliar lo que el artículo anterior se indicaba. Inicia con la evaluación cualitativa, que debe hacerse en las primeras etapas de educación básica, hoy en día primaria, y será de manera descriptiva, global y en términos literales. Estos literales se indican en este artículo y son los siguientes. El alumno alcanzó todas las competencias y en algunos casos superó las expectativas para el grado. El alumno alcanzó todas las competencias previstas para el grado. El alumno alcanzó la mayoría de las competencias previstas para el grado.
el alumno alcanzó alguna de las competencias previstas para el grado, pero requiere de un proceso de nivelación al inicio del nuevo año escolar para alcanzar las restantes. El alumno no logró adquirir las competencias mínimas requeridas para ser promovido al grado inmediatamente superior. Estos son los literales a que se refiere. En su numeral 6 se refiere específicamente a la expresión cuantitativa y indica que debe hacerse en la tercera etapa de educación básica, media, diversificada y profesional, hoy en día media general y media técnica, y establece claramente una escala entre 1 y 20 puntos, ambos inclusive. Esto responde a algunos docentes que dicen que si el alumno no hace nada en el examen, o en un taller, o cualquier otra actividad, deben tener 0 en la nota. También establece que la mínima probatoria es 10. Es importante aclarar aquí que en algunas instituciones proponen como nota mínima para aprobar 12 puntos. En algunos casos dicen que como promedio total en las asignaturas para promoverse al año superior. Bueno, hay que revisar estos artículos. En el parágrafo final se habla que cuando al realizar cómputos finales de cómo resultasen décimas igual a 50 centésimas, se tomará el número entero inmediato superior. Aquí es oportuno comentar que algunos docentes, cuando tienen un estudiante con 9,5, indican que no le van a regalar las 5 décimas, que 9,5 es 9,5, por lo tanto están aplazados. Está claro que estos docentes no conocen este artículo, y al parecer los jefes tampoco, ya que no le dan razones válidas para convencerlo y generan una discusión. El artículo 109 se refiere a la asistencia a clase. En el mismo se establece que debe tener una asistencia no menor al 75% a clase, salvo algunas excepciones, por supuesto. Este artículo es delicado. Primero, existe una cultura que con el 25% de inasistencia a clase, el estudiante pierde la asignatura, lo cual es falso, ya que este artículo lo establece con claridad. Si tiene un 25% de inasistencia, eso quiere decir que asistió el 75%, y eso precisamente es lo que establece el artículo, la asistencia del 75%. Le sugiero un ejercicio. En sus instituciones, pregúntenle a sus colegas docentes cuál es el porcentaje de inasistencia para que los estudiantes pierdan la asignatura. Una vez hecho esto, pues revisen cuántos responden el 25% y cuántos más de un 25%. Si son más los que responden un 25%, nos queda claro que no conocen el reglamento. Por otro lado, la aplicación de este debe hacerse en base a las clases programadas, más no a las clases dadas. Vamos a colocar un ejemplo. Un docente, por los motivos que sea, no pudo asistir sino a 5 clases de las 20 programadas. Pero el estudiante, por motivos ajenos también que no conocemos, no asistió a 3 de las 5 que dictó el docente. Si revisamos esto, en base a las 5 clases, el estudiante tuvo una inasistencia del 40%, ya que cada clase equivale a un 20%. Por lo tanto, habría que aplicarle el artículo. Pero resulta que las otras 15 clases que el profesor no asistió, el estudiante sí se encontraba en la institución. Por lo tanto, el estudiante no puede ser juzgado por las veces que no asistió el docente. Esto sin importar si el docente está o no debidamente justificado. El artículo 111 indica cómo debe dividirse el porcentaje de las evaluaciones durante cada lapso y establece que a las evaluaciones parciales, es decir, las que hacen durante el lapso, debe asignársele un 70% y que al final de cada lapso debe realizarse un examen final que tendrá un peso del 30%. También aclara que la calificación definitiva será tomada del promedio de los 3 lapsos.
Bueno, en los últimos años se ha escuchado mucho que no hacer en el primer laxo exámenes, en el segundo laxo, inclusive los han terminado, y me refiero a los exámenes finales. El artículo 112, desde que se modificó en el 2009, ha sido motivo de incomodidad para los docentes. En esta oportunidad solo lo mencionaremos aquí, porque más adelante estudiaremos las diferentes circulares que han normado el mismo. Lo que sí se debe aclarar es que ninguna circular debería contradecir ni cambiar el espíritu de este artículo, ya que una circular debe normar en base al artículo y no cambiar su contenido. El artículo 115 se refiere a cuántas son las asignaturas que el estudiante debe aprobar para poder optar a presentar los exámenes de reparación o revisión. Y establece que debe ser la mitad más una para tener ese derecho. Aclara también que si resultase impar al dividir la totalidad de las materias en dos partes iguales, se tomará el número entero superior. Es decir, si fuesen 9 asignaturas entre 2, esto nos daría 4,5. Por lo tanto, debemos tomar como la mitad 5. Y para que pueda presentar, debería haber aprobado 6. En la actualidad, este artículo no se cumple. Una circular lo sacó del paso. Habría que estudiar hasta dónde es correcto. Finalizaremos esta exposición con el artículo 116, que nos habla qué ocurre cuando un estudiante reprueba una asignatura después de aplicar la revisión o reparación, como la conocemos. Este nos indica que debe inscribirse en el año inmediatamente superior con todas sus asignaturas y debe inscribir la materia que no aprobó. Esta tomará el nombre de materia pendiente o asignatura pendiente. También nos indica que no está obligado a asistir a clases de la materia pendiente, pero que debe presentar una prueba final en cada laxo. Los resultados de esta se promediarán y serán su calificación al final. Al final indica que de no aprobar esta asignatura no podrá presentar los exámenes finales del tercer laxo del año en curso. Hoy en día existen circulares que modifican el contenido de este artículo, como es el caso de la circular 0007 del 27 de octubre del 2010, donde habla de 4 momentos para la asignatura pendiente, y con aprobar solo uno de ellos, el estudiante aprueba de forma automática esta asignatura. Contradice el artículo anteriormente mencionado. Como lo dijimos anteriormente, habría que estudiar hasta dónde esto es correcto. Se agradece la atención prestada